En Noticias, Casa de Nariño en línea. Y la entrevista del día en Casa de Nariño en línea es con el doctor Raúl Buitrago Arias. Él es el presidente del Fondo Nacional de Garantías. Es la entrevista del día porque Carlos Fernando, el Fondo Nacional de Garantías, desde 2020 ha garantizado recursos por 25 billones de pesos para la aprobación de créditos y pues obviamente aún más a los empresarios en medio de pandemia. En el entendido del apoyo que se ha otorgado durante este año largo de pandemia para todos los colombianos, para los empresarios, los generadores de empleos, como también para todos los ciudadanos. Pues doctor Buitrago, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes y hagamos un balance de esas acciones que ha hecho el Fondo Nacional de Garantías para apoyar al empresariado colombiano precisamente en esta situación difícil de pandemia. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a usted, a Carlos, a la audiencia. Bueno, pues el Fondo Nacional de Garantías cumple un rol muy importante en esta política de refinanciamiento de la reactivación empresarial de nuestro país. Ya son, como usted lo mencionó, 25 billones de pesos en créditos que hemos respaldado, pero más allá de los créditos respaldados, yo quisiera hacer énfasis en dos cifras. Son 692.000 unidades productivas, desde los trabajadores independientes hasta la gran empresa, que han podido tener acceso al crédito en este periodo tan complejo de la historia económica del país, gracias a la política de respaldo del Fondo Nacional de Garantías diseñada por el presidente Duque, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio. Esas 692.000 unidades productivas han preservado 1.6 millones de empleos directos. Y yo creo que este es el valor más estratégico de la apuesta contracíclica del Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Garantías. Permitir que se irrigue crédito a la economía con el propósito de que las empresas continúen desarrollando su actividad económica, contribuyendo también a preservar empleos directos y por supuesto también los empleos indirectos de los proveedores que están relacionados con ese tejido empresarial que acabo de mencionar. Carlos Fernando. Doctor Raúl, el tema de Unidos por Colombia es un programa muy importante que ha venido apoyando a través del Fogafín a los empresarios colombianos. ¿Se va a extender en este año? Sí, Carlos Fernando, muchas gracias por la pregunta. El Fondo Nacional de Garantías, el FNG, va a extender las garantías, que en palabras simples es básicamente el rol de fiador de los empresarios, los trabajadores independientes y los hogares colombianos desde el 30 de junio del 2021 hasta el 31 de diciembre. Es una señal muy clara del Gobierno Nacional que pone al servicio de los empresarios, con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías, el patrimonio producto de la capitalización del fondo que en su momento, en el mes de marzo del año pasado, hizo el Gobierno Nacional a través de los decretos de emergencia económica. Con esta extensión del programa Unidos por Colombia, esperamos contribuir a respaldar más de 10 billones de pesos con todos los productos que tenemos en el Fondo Nacional de Garantías, superar las 700.000 empresas que sean beneficiarias de acceso al crédito y superar también los 1.8 millones de empleos directos que habremos contribuido a preservar a través de garantizar la liquidez en nuestra economía para el tejido empresarial colombiano. Doctor Buitrago, ¿qué otros mecanismos tiene el Fondo Nacional de Garantías para respaldar precisamente a los empresarios? Bueno, quisiera contarles que tenemos una línea muy importante que es la línea de capital de trabajo e inversión, que va dirigida a las micro, a las medianas y a las pequeñas empresas. En este segundo semestre van a tener coberturas del 80% para las micro y las pequeñas empresas, coberturas del 70% para las medianas empresas. Contamos también con productos para los trabajadores independientes que no necesariamente tienen que estar afiliados al sistema de seguridad social, porque entendemos que es uno de los primeros gastos que recortaron en periodo de pandemia. Los acompañamos durante ese periodo de reactivación con garantías que van del orden del 70% de la obligación del crédito, con esa fianza. Y también tenemos un nicho especializado para microfinanzas, para aquellos negocios que están surgiendo, de esos microempresarios que a través de los bancos de nicho son atendidos para poder superar las condiciones tan adversas que se han vivido, pero que ya empezamos justamente a ver que se van generando reemprendimientos que permiten reactivar las actividades empresariales. Ahí las garantías son tanto para microempresarios formales como para microempresarios informales, con coberturas que van del 75% para los formales y del 60% para los informales. ¿Qué es una cobertura, Carlos? Si me lo permiten en 10 segundos para explicarlo. La cobertura es el valor del saldo del crédito por el cual responde el Fondo Nacional de Garantías ante el intermediario financiero. En caso que el deudor falle, por alguna razón,
y no pueda honrar su obligación ante el intermediario financiero, se activan esos porcentajes de cobertura y se cumple o se honra la obligación ante el intermediario financiero, y después el Fondo Nacional de Garantías genera los acuerdos de pago correspondientes con el empresario para que pueda ponerse al día con sus obligaciones. Pero es muy importante esta figura de la fianza porque permite justamente que se mantenga la liquidez en el tejido empresarial y que las empresas puedan seguir contratando empleados, pagándole a sus proveedores, pagando el arriendo y generando riqueza. Presidente, ¿qué tiene que hacer un empresario o un independiente, como lo acaba usted de mencionar, que quiera acercarse, que quiera adquirir este beneficio del programa Unidos por Colombia, cualquiera de las líneas del Fondo Nacional de Garantías? Carlos Fernando, yo creo que esa pregunta es bien importante porque el trámite ante el Fondo Nacional de Garantías es completamente digital y lo realiza es el banco, la cooperativa o la fintech. No lo tiene que adelantar ni el trabajador independiente, ni el empresario, ni el hogar colombiano, si estuviéramos hablando de las garantías para crédito hipotecario. Entonces, ¿qué debe hacer un trabajador independiente, por ejemplo, que necesite un crédito? Se acerca a su intermediario de confianza, al banco, a la cooperativa, a la fintech, hace la solicitud del crédito y en ese momento de la solicitud se evalúa si requiere o no requiere garantía. En caso que la respuesta sea afirmativa, se diligencian los formularios de solicitud de garantía y es el banco, la cooperativa o la fintech la que realiza el trámite de reserva digital ante el Fondo Nacional de Garantías para poder hacer la reserva del cupo y cuando se haga el desembolso mantener en firme la garantía. Muy importante hacer esa aclaración de que el trámite es completamente digital y sin intermediarios, porque ustedes entenderán que en esta época hay algunos avivatos que intentan hacerse pasar por funcionarios públicos diciendo que ellos ayudan a tramitar la garantía. No requieren ningún tramitador los empresarios ni los trabajadores independientes para poder contar con acceso a las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Pues doctor Raúl Buitrago Arias, presidente del Fondo Nacional de Garantías, muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en línea y muy importante estos anuncios, Carlos Fernando. Pues sí, porque incluso nos sirve hasta para soluciones no agresiones, se lo jodan con esto último que dice el presidente. Lo de los avivatos al final. Los avivatos que están esperando aprovechar la oportunidad, es totalmente gratuito, no hay intermediarios. A quienes quieran acceder a este beneficio, y como lo explica el presidente Buitrago, son los bancos, las entidades financieras los que hacen el trámite ante el Fondo Nacional de Garantías. Muy buena noticia para el empresariado y para todos los microempresarios del país que representan el 97% del trabajo. Así es. Pues doctor Buitrago, muchas gracias. Gracias a ustedes, Lodovan, gracias a usted, Carlos Fernando, y recordemos que juntos aportamos a la reactivación económica de nuestro país. Muchas gracias a nuestro invitado. En segundos más noticias aquí.